Hace no mucho salió en Netflix una serie que ha tomado mucha importancia a nivel internacional por los temas que se abordan dentro de ella. La serie Adolescencia, o en inglés la serie Adolescence, la cual toca una situación muy profunda realmente con un joven de, si no me equivoco, de 13 años que está siendo acusado de homicidio y donde el enfoque de gran parte de esta miniserie de 4 episodios, de 1 hora cada uno, va en encontrar el motivo, ¿no? Estos dos personajes principales, el detective y el padre, uno de ellos, hablando ahorita, primero que nada, el detective está buscando el motivo del por qué lo hizo el joven, y ahí es donde empiezan a surgir demasiados temas. Demasiados factores, unas revelaciones muy fuertes también de la situación que estamos viviendo hoy día en sociedad. Y por eso estamos aquí en este episodio, ¿no? Donde invité al buen Suri, que ya conocen, a Julio, que también ya lo conocen, a Iván, que ya lo habrán visto en alguno de los otros episodios del podcast hablando de paternidad. Aquí habemos 3 padres de familia, un psicólogo, y queremos hablar justamente pues, qué vimos, por qué es relevante esta historia, por qué es relevante esta serie, qué nos preocupa de ello y pues también nuestra opinión de pues cuál es el objetivo a revelar, qué es lo que está queriendo mostrar esta serie o de qué forma podríamos interpretarlo para que sea gasolina para lo que queremos lograr. Sobre todo les decía antes de empezar a grabar aquí a mis hermanos que pues hay muchas situaciones, muchas series, muchas escándalos mediáticos que luego nos preguntan a Voices of Brotherhood, a nuestro proyecto, pues qué opinan, ¿no? Y que tal vez realmente no son tan relevantes. Pero en este caso, absolutamente atraviesa el objetivo de Voices of Brotherhood, que es buscar esa salud mental masculina, reducir las situaciones de vaya, los efectos secundarios de una mala salud mental masculina, de un dejarnos de lado en la parte emocional, etcétera, etcétera. Esta serie realmente toca una parte medular, importantísima de lo que queremos lograr, de lo que queremos hacer o de las problemáticas que queremos abordar. Así que básicamente este espacio y en resumen, venimos a hablar de esta serie para compartir desde la perspectiva de hombres que trabajamos en estos círculos, padres que estamos buscando el bienestar y el desarrollo sano de nuestros hijos y profesionales también de la salud mental que están viendo cómo esto está avanzando en sociedad, con sus consultantes y demás. Así que hermanos, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a este episodio. Iván, Suri, Julio, bienvenidos mis hermanos. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, es en verdad que una oportunidad, podríamos decir una oportunidad de oro el poder comentarlo, pero también es una gran responsabilidad el poder dar un punto de vista que ayude, sobre todo ante tanta polémica y tanta movimiento mediático, ¿no? Porque es muy profundo todo lo que analiza y lo que propone la miniserie, que 4 capítulos son suficientes para lograr, bien hechos, no solo a nivel técnico, técnico, bueno, que aquí tenemos un experto en ello, pero sobre todo en la cuestión del guión y las actuaciones es muy fuerte. Pero gracias por la invitación y oportunidad de compartir. Gracias, Julio. Suri. Sí, igualmente, gracias por este espacio. Yo creo que más que plantear una perspectiva, me gustaría plantear varias preguntas que he venido o que me han surgido a partir de que vi la serie y justo ahora que mi hijo pues es adolescente, tiene 15 años, entonces a partir del trabajo que hacemos en el círculo y de todos los procesos que hemos atravesado, pues los cuestionamientos surgen y a veces no son cuestionamientos que tengan una respuesta única, sino que es compleja. Entonces creo que desde mi perspectiva abre más al cuestionamiento de lo que está sucediendo
como a la situación incipiente que muchas veces se venía viendo post pandemia, pero parece que muchas veces eh, se sabía a voces y de pronto, desde mi perspectiva, esta serie lo pone en el centro de la mesa, ¿no? Mediática o de diálogo, de interés, lo hace más visible. Entonces me parece una gran oportunidad de compartirlo y de escucharlos y aprenderles también. Y rebotar ideas, ¿no? Gracias, Uri. Iván, Hola, ¿qué tal, Ricardo? Hola, Julio. Hola, Suri. Qué placer volvernos a juntar y platicar acerca de esta serie que la verdad es que sí, o sea, la verdad, técnicamente esta parte de cámara en mano que te acerca muchísimo a lo que está sucediendo, la acción dentro de la historia es impresionante, ¿no? Y también te acerca mucho más a la sensación, a la actuación, a qué están sintiendo los personajes y cómo están interactuando entre ellos, ¿no? Y te deja ver toda la emoción que sienten al momento de estar hablando y todas estas acciones. Y creo que es bien importante también, o sea, porque pareciera que solamente estamos hablando como de esta parte del machismo rampante y fuerte, pero creo que hay mucho, o sea, como que toca muchos puntos, ¿no? O sea, no solo el machismo, sino mucha parte de la también violencia que hay, no solo del machismo, sino también pues el bullying en la escuela, que muy escondido, ¿no? Otro idioma que ahora los adolescentes hablan y que nosotros estamos un poco perdidos en eso, ¿no? totalmente. Y es algo que mencionó en su momento Julio cuando comentábamos esta serie, ya que todos lo terminamos de ver. Julio fue el primero en verla y nos dijo, tienen que verla. Tienen que verla porque necesitamos comentarla. Y este fin de semana pasado, vaya, hoy que es 3 de abril, este fin de semana pasado lo vimos todos los demás. Y una de las principales cosas que dijiste, Julio, fue no deja ninguna institución, ninguna instancia, ningún sector, por así decirlo, que influye en sociedad, no los deja bien parados. A todos los critica y no busca un principal villano o culpable de esta situación, ¿no? Sí, y principalmente, bueno, va planteando de una manera magistral diversos escenarios, pero cada uno de ellos es escalofriante. Eh, Pareciera como estamos hablando de una película de terror, pero es que aquí es donde vemos que la realidad supera la ficción, ¿no? Ya nuevamente pues hemos estado leyendo un poco más, viendo los reportajes, como el productor y director y actor, perdón, de la serie, que es el papá de Jamie, a través de dos noticias que ven que adolescentes de escuelas secundarias, por ejemplo, high school en Estados Unidos y en Reino Unido, creo que es donde se realiza la serie, este, habían asesinado, cometido homicidio contra compañeras. Y entonces la pregunta es la que guía toda la serie, ¿no? ¿El ¿Por qué? O sea, el hecho está, y desde el primer capítulo veamos que sí es culpable el niño, pero ¿por qué? Y esa pregunta taladra, creo que cada uno de los momentos en la serie y a quienes lo vemos, nos conecta con situaciones muy que podríamos haber incluso pensado que estaban sepultadas o hasta cierto punto resueltas, ¿no? No es uno ni dos los hombres que me han buscado en estos, después de que la serie se estrenó, de hoy, oye, necesito platicar contigo, necesito una sesión, porque esto me movió mucho, soy papá, o sabes que me revivió esta situación ahí en proceso, en el cual esta masculinidad que nos restringe, que maneja un modelo único, eh, lo vemos como permea en todas las áreas, ¿no? Y pues ahí en el capítulo uno, con la cuestión del sistema judicial, con los protocolos que se manejan, el 2 con la escuela, el 3 con la cuestión de la
la evaluación psicológica que se realiza, y el 4 con la familia. O sea, cada uno, no se busca un culpable fácil. O sea, no es quién fue, no hay que resolver ese misterio, es por qué lo hizo, ¿no? Y entonces en ese análisis es cuando salen tantas situaciones que en verdad sí tocan fibras muy sensibles, que repito, está magistralmente hecha, pero la forma en que se plantea nos deja muchas, como dice Suri, muchas preguntas que hacerlo, ¿no? ¿Qué fue lo que les surgió más fuertemente? Esta pregunta va un poquito más para Suri y para Iván. ¿Qué fue lo que les surgió más fuertemente al terminar la serie? Para mí la pregunta que surgió en ese momento fue, ¿qué estamos haciendo? Yo como hombre, ¿qué estoy haciendo? Y eso me llevaba, obviamente, al tema de la educación que está planteado, creo, en el segundo capítulo, pero sobre todo me llevaba a una pregunta quizá un poco, no quiero decir que la primera no sea profunda, pero esta tiene que ver quizá con una cuestión más teórica que me ha rondado durante algunos meses y que la hemos compartido, y es cómo es que se van construyendo las masculinidades en sociedad. Creo que es una pregunta que he traído como en mente durante bastante tiempo, y ahora que me he estado dedicando a investigar, pues para responder el qué estamos haciendo, mi pregunta anterior a esta es: ¿cómo se está construyendo esa masculinidad? ¿Cómo nosotros estamos colaborando a la construcción de esa masculinidad en un entramado complejo que es la sociedad, ¿no? Y en lo personal me parece que, que esta serie plantea de forma esquemática una manera en la que distintos discursos, como lo comentaba en algún momento, se intersectan en la figura de Jamie, que es el adolescente, ¿no? Y que pueden ser discursos completamente contradictorios. Como decía Julio, tenemos estos modelos de masculinidad que pueden ser puntos de referencia, pero que también pueden ser limitantes y que nos pueden llevar a acciones extremas, ¿no? Como la que se ven en esta serie. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué estamos haciendo y cómo es que estamos llegando a hacer esto? Creo que es una situación que en lo personal es, como decía Julio, igualmente es bastante compleja, que tiene muchas aristas, muchas caras, muchos vértices, y me parece que la serie representa de alguna manera muy bien esa complejidad. Mm, ¿Y para ti, Iván? Pues, a mí o sea, primero me empezó como a asombrar mucho, fue como retrata mucho, o sea, la realidad muy cercana de la sociedad, ¿no? O sea, inclusive cuando empiezan, están los dos agentes en la patrulla, el agente recibe un mensaje de su hijo, ¿no? Que se sentía mal del estómago y que no quería ir a la escuela, ¿no? Y que dice, pero yo sé que me lo está mandando a mí porque él sabe que yo soy blando y yo lo voy a dejar, ¿no? Y, o sea, creo que también me pregunto esta parte de, o sea, ¿por qué tiene que existir el policía bueno y el policía malo, ¿no? Que en realidad deberíamos de ser dos policías yendo hacia un mismo lado, hacia un mismo sentido, ¿no? Y la bivalencia esta de, es que está el policía bueno y el policía malo, ¿no? Y que de repente el policía malo pues tampoco quiere recibir esta parte de decir, bueno, sí soy malo, pero hasta cierto punto, pero que el bueno decida, ¿no? Y yo me hago un poquito hacia el lado, porque yo sé que, o sea, como que esa parte dije, bueno, ¿por qué estamos como intentando escapar también de la responsabilidad de tomar una decisión, ¿no? Como padres. Sí, totalmente. Entonces, esa parte también dije, órale.
Entonces como que se va desarrollando, o sea, la miniserie se van desarrollando y te van descubriendo como otro tipo de cosas, ¿no? O sea, también esta parte de la escuela, ¿no? Cuando la gente también dice, o sea, no me acordaba cuánto odiaba la escuela en la secundaria, Ujú. ¿no? Y que a final de cuentas todo el tiempo ella está como muy, incómoda en la escuela, ¿no? Y que a final de cuentas aborda toda esta parte de la violencia en la escuela, ¿no? Esta violencia invisible que a final de cuentas vemos también como los maestros se hacen un poco los locos, ¿no? Ujú. Evaden también como esta parte de la responsabilidad que a ellos les toca en la escuela, ¿no? O sea, y como que siempre estamos buscando escondernos, ¿no? Decir, no, yo no, yo no, yo no. Y decir, bueno, pues también tenemos que tomar esta parte, ¿no? O sea, sé que ahora hay muchas, también nosotros como padres confundimos esta parte de la escuela, que la escuela tiene que educar a los hijos, ¿no? Y no, la escuela empieza desde la casa, la educación es en la casa, ¿no? Y los papás decimos, no, es que en la escuela, y la escuela, no, es que son los papás, ¿no? Ujú. Entonces dices, no, o sea, nosotros Entonces, como papás también tenemos que tomar la responsabilidad. y creo que ahí es donde converge todo el mensaje de la serie, ¿no? Es que los jóvenes, y en este caso los hombres, que es nuestro tema principal, no se educan solo en la casa, no se educan solo en la escuela, no se educan solo en la calle, se educan en todos lados, ¿no? Se influencian de todo lo que hay alrededor. Y vaya, algo que postula ahí la serie es, pues, vaya, más bien, algo que he visto postulado mucho en redes sociales como análisis de la serie es tus hijos no están seguros solos en su cuarto. Ujú. Lo que creímos que era seguridad de, mi hijo casi no sale, está ahí en el cuarto en su computadora. Y se están enfocando mucho estos análisis en, pues que nos toca como padres cuidarlos de todo. Ya no solo de que salgan o no salgan, sino de qué están viendo en la computadora, Y empiezan a ver un montón de análisis que me parecen limitados de muchas maneras. Una, buscando un culpable, que si las comunidades incel son los culpables, que si el machismo o la cultura machista es la culpable, que si el sistema judicial es la culpable, que si la falta de responsabilidad de los maestros y los administrativos de la escuela son los culpables. Los padres están buscando a ver, pues, qué hicimos, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? Y educamos a los dos hijos iguales y mira lo maravillosa que es mi hija y mira lo que hizo nuestro hijo. Como diciendo, todos buscando culpables, buscando la razón, buscando entender, ¿no? Lo que decía al inicio el detective. Quiero encontrar un motivo. ¿Por qué lo hizo? Y lo que decía Julio ahorita, ¿no? Simplemente lo muestra de la forma compleja que es y buscar análisis específicos de es por esto, que en muchos lados lo he estado viendo últimamente ahí en Instagram sobre todo, Ujú. las comunidades incel son esto y son por esto y son los culpables de todas que la comunidad incel, si bien en muchas aristas está haciendo estragos y como otros influencers y como otras personas que se están aprovechando del dolor del adolescente y de los hombres jóvenes para sentirse identificados y entonces tener una comunidad más grande de hombres heridos, siguen sin ser el principal culpable o la causa raíz. Es solo un síntoma, porque es que hay tantos jóvenes que están buscando un espacio donde sentirse identificados y donde alzar la voz también, porque hay un dolor detrás. Y lo decías tú la otra vez, Julio, cuando muestran al padre, cuando muestran al padre en el primer episodio que dicen, ¿quién va a ser tu adulto que va a estar acompañándote? No recuerdo el término específico, pero le preguntan, ¿quién va a ser? ¿Qué adulto es el que quieres? ¿Quieres a tu padre o a tu madre? Y él decide muy específicamente, ¿no? Él quiere a su padre ahí con él.
Y aún así, en todo el momento que su padre está ahí con él, no hay un abrazo, no hay un apapacho, no hay un aquí estoy, no te preocupes. Hay un hacer eco de las órdenes de las autoridades, Ujú. ¿no? De haz lo que te dicen, adelante, hazlo. A veces le llega a preguntar cuando le dicen que se tiene que desvestir y revisarlo, le pregunta, ¿estás bien? Y ya, es todo. Pero no hay contacto, no hay nada de esto, ¿no? Sí, si quieres te lo paso, Julio, ¿para qué? No, es que eso fue un momento desesperante. Creo que fue muchos espacios en los que pude proyectar vivencias, formas, y sobre todo ahora que, bueno, desde la experiencia que tuve, 14 años trabajando en secundaria y ahora acompañando desde el área terapéutica, muchas familias y muchos papás, hombres, que dicen es que quisiera abrazar a mi hijo, pero no sé cómo, ¿sí? Y verlo ahí, o sea, yo decía en todo el capítulo, abrázalo, güey, o sea, está destrozado, ¿no? Pero desde esa necesidad de ese contacto, que me saque un momento de este momento, de esta situación, sea culpable o no sea culpable, papá todavía no sabía ahí que era culpable, ¿no? Pero la forma en la que lo plantea ahí, con una postura física fuerte, el señor fuerte, de gimnasio y todo, pero en ese momento quizás no se necesita ese tipo de fuerza, ¿no? Se necesita Mm. esa cercanía, sea culpable o no, o sea, es el hijo, ¿no? Y esa forma tan cruda de presentar cómo nos restringimos, nos limitamos a un abrazo entre hombres, a una cercanía, el golpecito para que suene a algo rudo, no una caricia, que tanto se necesita. Y lo podemos ver, y está criticado todo eso, ¿no? O sea, la cercanía, el abrazo, desde estos espacios que compartimos y que sabemos que es tan necesario ese contacto. Pero centrándonos nuevamente en ese espacio, es ver, así se nos ha educado. No hay un juicio con nadie. No hay el culpable es el papá. El culpable es la escuela. ¿Verdad que mencionaba Iván la cuestión de la escuela? Es que los maestros no hacen nada. Digo, sí, pero es que si vamos a los protocolos actuales, en cuestión de intervención, en cuestión de atención dentro de las escuelas, hay muchas normas y situaciones que si bien están derivadas de situaciones que se excedieron en su momento, las escuelas y los maestros y maestras están amarrados de manos, ¿sí? Fácil se levanta una denuncia que, repito, es con base en lo que se ha vivido anteriormente por los abusos en la violencia, pero también llega un punto en el que hacia dónde se hacen, ¿no? Tienen que registrar todo, tienen que estar llenar protocolos, formas, y lo vemos ahí en la escuela, donde es una jungla, ¿no? O sea, casi casi una tierra de nadie, ¿no? Y lamentablemente, pues muchos maestros y quienes conocemos el sistema educativo, sabemos que como un profesor o una profesora puede mantener un salón de 40 a 45 alumnos de secundaria sin materiales, sin pues un respaldo muchas veces de ello, y en 50 minutos tiene que evaluar a 50 alumnos, ¿no? Y entonces eso también lleva a un análisis más profundo de nuestro sistema como tal, porque hay grupos tan grandes, obviamente es para ahorrarse este, profesores, ¿no? Docentes, pero también se les está cargando mucha responsabilidad y se descarga también en ellos, pero la situación no está tan sencilla para decir, es que si la escuela cambia esto, ya va a mejorar todo. Si los papás cambian esto, ya van a mejorar todo. Sino que es, parafraseo lo que en algunos casos nos ha planteado Edgardo sobre la cuestión del suicidio. El suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. En este caso, yo lo parafraseo en la serie, es la violencia, el homicidio incluso de Katie, no es culpa de nadie. Hay un culpable, obviamente, pero toda la situación de violencia alterna es responsabilidad de todos. Así es, y luego, sobre todo porque luego se habla de, pues que seguro tenía algún tipo de patología, ¿no? Tenía algún tipo de psicopatía o algo similar. ¿Cómo llegas a ese punto? Solo puede estar mal de la cabeza, puede tener.
Y decíamos la otra vez, ¿no? Es un porcentaje muy pequeño, esto está comprobado, es un porcentaje muy pequeño de las situaciones de violencia extrema como las que ejemplifica la serie, que realmente hay una patología de ese tipo detrás, un trastorno. En su mayoría son casos de socialización, situaciones de rechazo, situaciones de haber hecho a un lado, de abuso, de acoso, de cosas que se fueron añadiendo, cosas que hubo o cosas que hicieron falta, que se fueron añadiendo hasta llevar a una situación extrema en el que ni siquiera los padres se dan cuenta y que no podemos echarle la culpa. ¿Cómo no se dieron cuenta que su hijo estaba viendo eso? Le puede pasar a cualquiera y eso es lo que da miedo. Sí. Eso es lo que da miedo, el alcance que tiene esto, ya hablándolo como padre, ¿no? El alcance, la facilidad en lo que estos mensajes que vienen de heridas, que vienen de rechazo, que vienen de reacción ante un rechazo, de sentirse rechazados por el simple hecho de ser hombres o por sentirse rechazados porque no son atractivos mediante o a través de un molde de cómo debería ser, entre comillas, un hombre y de un montón de cosas que juegan en contra, ¿no? De muchos jóvenes, que pudiéramos meternos y es todo un agujero de conejo, ¿no? Ahí de cuántas cosas no pueden surgir dentro de las mismas escuelas, del hogar, de las interacciones en la calle, las interacciones en redes sociales, las interacciones en internet, la información que llegan a adquirir. Son un montón de cosas que pueden aportar, que pueden impactar en el desarrollo de un joven. Y ahí creo que me gustaría preguntar específicamente a Iván. Iván, tú tienes hijos adolescentes alrededor de esas edades. ¿Qué fue lo que te surgió a ti con todo esto, con tal vez estas preocupaciones, ¿no? que andamos diciendo? Y, o sea, la verdad es que ya pensando un poco también en esta parte como de, o sea, sí, me empecé como a decir, a preguntarme en realidad qué tanto también me interesa hablar su mismo idioma, ¿no? Escucharlos. O sea, decir, ven, vamos platícame tu día, cómo te fue en la escuela, qué hiciste, cómo te sientes, ¿estás bien? ¿Te preocupa algo? ¿Necesitas algo? O sea, creo que son preguntas que nunca las hacemos. No sé, y que a final de cuentas creo que como hay una parte que o sea, que a final de cuentas dice, o sea, hay como un contexto ahí atrás, ¿no? Que dice, a final de cuentas, creo que lo único que él quería pues, era ser visto, ¿no? Ser valorado. Entonces, todas esas preguntas como que me empecé a decir, híjole, o sea, y que también esta parte, pues nosotros como en casa, pues no nos preocupamos de hacer estas preguntas, ¿no? De cómo estás, cómo te fue, cómo te sientes, cómo estuvo tu día, ¿estás bien? O sea, saber que es importante el adolescente porque pues, o sea, nosotros con nuestras preocupaciones de que si el dinero, que si esto, que si el trabajo, que, o sea, priorizamos muchas cosas más que cómo están nuestros hijos. Exacto. Y es curioso que el detective al inicio pareciera que la pareja de detectives cuando van a la escuela, el que está más interesado en saber por qué es el hombre, ¿no? Que desde la escena uno, vaya, es una sola escena todo, ¿no? Pero desde el momento uno en el primer episodio, está hablando con su hijo, está hablando lo que decías tú, Iván, sabe que yo soy suave, ¿no? Que yo soy el que luego se dobla
en ese sentido. Y luego ves la relación de él con su hijo y te das cuenta que pues hay distancia. Hay distancia por alguna razón, tal vez trabaja mucho, tal vez hubo una separación, tal vez hubo algo y hay un resentimiento de parte del joven para el papá y el papá no sabe muy bien cómo llevarlo, no sabe muy bien cómo entenderlo y empieza a hacer un esfuerzo por estar ahí y ir a comer con él, ¿no? Hasta casi le ruega ahí enfrente del carro. Eh, pero lo que me pareció curioso es que quien estaba más interesado en buscar el motivo era el detective, Ujú. porque pienso yo, porque tiene un hijo, porque tiene un hijo y dijo, tiene casi la misma edad que mi hijo, está en la misma escuela que mi hijo y muy probablemente lo que impactó a este joven le impacta a mi hijo también. Necesito saber por qué. Le decía a la otra, tú ya tienes pruebas suficientes para decir que él fue. ¿Por qué no lo cierras de una vez, no? Y el otro dice, quiero saber, necesito saber. Y él necesitaba saber, porque los dos ejemplos de padres, el detective y el padre de Jamie, los dos no eran padres que tú dijeras que no les importaba hacer esas preguntas, sino no sabían hacerlas, no tenían el hábito de hacerlas y se sentían incómodos con esa conexión, con esa cercanía. Les importaba estar para sus hijos, eran buenos padres, pero no estaban acostumbrados a acercarse en ese sentido. Y por ende cuando se acerca el hijo del detective a decirle, es que te vi bien perdido. Y hasta se empieza a ofender él, ¿no? Así como, a ver, dime las cosas y dímelo derecho. Pues espérate, no lo estás escuchando, ¿no? ¿Qué tanto realmente nos estamos permitiendo, como decías tú ahorita, Iván, nos estamos permitiendo escuchar, no para nosotros imponer una guía o imponer un camino específico, sino para que ese joven desde niño se sienta visto, se sienta importante, se sienta validado y vaya forjando una identidad, una firmeza en su identidad que pueda ir en contra de todas estas ideas de que él es valorado por cuántas mujeres tiene. Ya ven que cuando está con la psicóloga empieza a echar mentiras, ¿no? Y la toqué y luego ella dice la verdad, no, la verdad es que nunca pasó eso. Esa necesidad de mentir para verse distinto, ¿no? O de imponer, de diferentes formas de lo que hemos creído que debe ser un hombre valioso, o como le dicen hoy en día, un hombre de alto valor, que es la misma cosa pero enmascarada, ¿no? Algo que forje una identidad lo suficientemente firme para ir en contra de todo eso, requiere principalmente lo que decías, Iván, de un padre, de un hombre, de un ejemplo de hombre, que le valide a través de la curiosidad. ¿Cómo estás? ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que quieres tú de tu vida? ¿Qué haces? ¿Qué te gustó de tu día? ¿No? Y ese tipo de preguntas con esa curiosidad, más allá que solo proveerle, ¿no? Darle las cosas que está necesitando, que es valiosísimo, claro. Pero ¿cómo le proveo no solo dinero, sino un espacio seguro, un abrazo masculino, un abrazo de hombre, que le dé esa seguridad de está bien recibir un abrazo, está bien recibir un apapacho de parte de mi padre o de otro hombre, de un amigo? Le preguntaban a su amigo de Jamie, ¿no? Le preguntaba el detective, ¿es tu amigo? Sí, ok. ¿Y alguna vez te cuenta de cómo se siente? No, nunca. Pues realmente se conocen. Y con esto me gustaría pasarte a ti, Suri, el micrófono, porque algo bien bonito que tú has estado haciendo, sin meternos demasiado para allá, pero algo muy bonito que has estado haciendo con tu hijo, que como mencionas tiene 15 años, es empezar a estar y, y cómo eso empieza a generar una respuesta, ¿no? Sí, fíjate que justo estaba escuchándote
de estas dos figuras representativas de lo masculino en la serie, que es el policía y el padre, que justo son dos modelos o como de alguna manera son como estos alter egos de muchos de nosotros como hombres, como papás, ¿no? Tratando de acercarnos al adolescente, pero muchas veces no sabiendo cómo hacerlo, intentando, pero muchas veces hablando un lenguaje totalmente distinto, ¿no? Hay una brecha generacional y en esa brecha generacional un discurso que ellos manejan tan distinto y que es tan natural como las redes sociales, que para nosotros va siendo apenas algo familiar. Entonces, creo que en mi caso un aspecto importante es que tengo el tiempo para estar con mi hijo. Y no solamente que tengo el tiempo, sino que lo intenciono. Y creo que eso es importante para aprender su lenguaje, para aprender lo que le gusta, introducirme en su mundo, no juzgar su mundo, sino introducirme en su mundo y a partir de ahí poder conectar desde otro lugar, no desde el juicio mío como adulto, ¿no? De lo que está bien o de lo que está mal. Y creo que en ese sentido he obtenido respuesta, sigo trabajando, pero muchos padres no tienen el tiempo y esa es una realidad, ¿sí? Muchos padres, y a mí me gustó mucho el último capítulo, o sea, la parte final del último capítulo a mí me parece muy reveladora, porque es verdad que muchos padres quisieran estar, pero muchas veces no saben cómo estar. Y es también verdad que muchos hombres, muchos padres quisieran estar, pero las obligaciones y las responsabilidades tampoco les permiten estar. Y es aquí donde hablamos también de un sistema que de alguna manera, y aquí viene mucho de la complejidad, cuando dice el padre de Jamie, yo jugaba con él fútbol, y eso quizá no significa un vínculo muy estrecho, pero estaba de alguna manera. Y después viene otra frase que a mí me llamó mucho la atención y me hizo mucho sentido cuando dice, pero después el trabajo empezó a mejorar, tuve que irme de casa de 8 a 9 de la noche. Es decir, tenía que ausentarme todo el día porque tenía que de alguna manera proveer y de alguna manera eso que estaba yo intentando ya no lo pude intentar más. Y dejo eso ahí nada más como línea, ¿no? Otro aspecto interesante que me parece fundamental es que dice, a mí mi papá me agarraba a cinturonazos y yo no quise ser como él. Es decir, desde el discurso de él, desde el argumento de él, él hizo lo que tenía que hacer. Él hizo lo que creía que tenía que hacer y para él lo hizo bien. Entonces de pronto explota todo y viene la contradicción, porque él tiene una perspectiva de las cosas. No está mal su perspectiva. Él hizo lo que pudo con todo el amor que pudo. Esa es mi interpretación. Pero hay un sistema que lo lleva a generar un recurso que hace que se ausente todo el día y que se aleje más del hijo, ¿sí? Y hay otro discurso que dice, yo no voy a ser como ese padre maltratador, sino que voy a ser diferente. Pero quizá ese diferente no es suficiente para el discurso de Jamie, ¿no? Porque él está en contacto con las redes, está en contacto con el internet, que está abierto a cuántos miles de discursos. Y uno que lo engancha es este que se menciona tanto, ¿no? De los incels. Y este discurso, obviamente, lo engancha a él porque en la escuela hay toda una presión de otro tipo de discurso de lo que se supone que debe ser. Luego tenemos a la madre, ¿no? O sea, pues estaba en su cuarto, dice, estaba en su cuarto. Pues yo pensé que estaba bien. O sea, para ella el hecho de maternar es que esté en casa. Para ella eso es lo correcto. Entonces, yo creo, y vuelvo a repetir, mi hipótesis es que en la adolescencia convergen una serie de discursos que se contradicen tanto y que llegan a generar una tensión en el adolescente que puede generar esto que es fatal, ¿no? Es mortal. Y como decía Julio, ¿no? Y retomo en ese sentido, es complejo, es una responsabilidad compartida.
Y yo como padre me volví a preguntar, ¿estaré haciendo lo suficiente? Poniéndome en el papel del papá de este adolescente, ¿no? Porque él pensó que estaba haciendo lo suficiente. Para él cumplía. En su modelo de masculinidad cumplía. Y quizá como hipótesis lo pongo como un bosquejo. ¿Qué sucedería si nosotros pensamos como él, que estamos haciendo lo suficiente? Y en realidad hay otros aspectos, otras caras, otros vértices, otras aristas que no estamos viendo y que quizá es nuestra responsabilidad como padres ver. Entonces, eso a mí me abrió, ¿no? Esto a preguntarme y a cuestionarme, ¿estoy haciendo lo suficiente? Y creo que eso es algo muy valioso que deja la serie, al menos para mí como papá de 37 años, con un hijo adolescente de 15 que yo digo, no, pues estoy paternando súper bien, estoy trabajando en mí, estoy en los círculos, pero quizá tengo algún sesgo por ahí que no estoy poniendo atención, ¿no? Y esto me hace repasar de alguna manera estos aspectos. Adelante, Iván. Sí, y justo ahorita que Suri toca ese tema, sí es, o sea, creo que también lo valioso de esta parte de la serie, que, o sea, sí te identificas con muchas cosas con el papá de Jamie, ¿no? O sea, como esta parte de no saber manejar la ira, ¿no? De explotar, de sobredimensionar las cosas, ¿no? Y que a final de cuentas, o sea, Jamie no quería llegar a ese punto, ¿no? Siempre que hablaban del papá, como que decía, no, no voy a llegar ahí. O sea, no, ya sé a dónde quieres ir tú, terapeuta, y no voy a ir para allá. Y ya cuando se veía acorralado, cambiaba totalmente o sea, él era otro Jamie, ¿no? O sea, que decías, sí, ese Jamie sí pudo haber matado a la chavita, ¿no? Y que, o sea, justo cuando la vimos, una de mis hijas me decía, ¿no? Oye, papá, y si Leo, que es mi hijo, el adolescente, me dice, ¿y si Leo hiciera esto, qué haría? Le digo, pues, ¿qué hacer? No lo sé, pero, o sea, lo que sí sé es que yo sí haría sentir a mi hijo que estoy con él, que no apruebo lo que hizo, pero que yo o sea, voy a estar cerca de él. Que si él hizo algo por lo que tiene que pagar, ni modo. O sea, o sea, es una consecuencia de sus actos. Y él tiene que hacerse responsable de esta parte, ¿no? Y otra pregunta ya hacia el final, ¿no? Que me decía, ya cuando pasa toda esta parte de la mamá y del papá platicando de que habían hecho mal y que el papá al último agarra y dice, perdóname, hijo, no tendría que haberlo hecho mejor. No, y me dice mi hija, ¿usted se sentiría culpable como el papá? Le digo, sí, sí, porque también, o sea, somos también corresponsables de toda esta parte, ¿no? O sea, nosotros como papás también, bien que mal, pues también forjamos a esos adolescentes, ¿no? O sea, los vamos, dicen, o sea, que nosotros con nuestras acciones vamos educando a los hijos también, ¿no? O sea, con nuestra forma de cómo nos conducimos día con día. Entonces sí, o sea, todas esas partes como que sí, el director, el productor, o sea, lo buscó, o sea, lo buscó muy bien, ¿no? Como ir yendo, conduciendo esta serie. Y creo que sí toca
muchas partes, ¿no? De cómo somos nosotros los hombres, ¿no? O sea, cómo nos cuando no tenemos esta parte como de saber manejar nuestras emociones, pues nos enojamos, explotamos, gritamos, porque no sabemos decir, oye, no, o sea, no estoy entendiendo esto, o sea, me está rebasando, ¿sabes? Mejor dame chance de asimilarlo y ahorita seguimos platicando. Así es. Y me viene mucho a la mente esta idea del... Hay un montón que no hemos aprendido, por supuesto, como hombres, porque se ha dejado de lado, porque eso no es de hombres. Sí, la gestión emocional, el conectar con ciertas emociones vistas como suaves. Pero la combinación de todo lo que está pasando hoy día, una de los grupos más vulnerables al choque de todas estas ideas, como decía Suri, son los mismos jóvenes, ¿no? Y desde niños, pero se refleja mucho más en el cambio, más en la etapa más cambiante que es la adolescencia. O sea, podemos ver una de las cosas que nos puede revelar mucho de qué está pasando es, pues vamos preguntando varias cosas dentro de la comunidad en la que encontró ese confort, ¿no? Los incel, donde encontró esas, esa conversación de los red pill, ¿no? Del 80-20 y de, pues, qué es lo que buscan las mujeres, qué es lo que buscan los hombres. Hoy lo vemos muy presente en redes sociales. No, tal vez sigue siendo algo que está allá en el sótano, que muchas personas no quieren hablar de porque está muy cancelado, porque está muy mal visto en muchas esferas más visibles, como lo es el feminismo, como es el trabajo en tema de masculinidades saludables. Sin embargo, ahí está, y está agarrando mucha fuerza porque el discurso le está haciendo sentido a muchos jóvenes y a muchos hombres. ¿Por qué le está haciendo sentido? Es una de las preguntas que deberíamos hacer. ¿Por qué le está haciendo sentido el discurso de un Temach, de un Matías Laca, de estos personajes que hablan mucho desde una herida, desde un vamos a responder, ¿no? Hacia el otro lado. Y vemos grupos como los Incel, como los PUA, que son los enfocados en la seducción, ¿no? En desarrollar esa seducción. Y los MGTOWs, que son los Men Going Their Own Way, es que yo me enfoco en mí y la mujer solo es si tengo ganas de hacer algo de más, pero no me voy más a profundidad porque se aprovechan de uno, ¿no? Parte del discurso que llegan a tener estos grupos. ¿Cómo se relacionan estos grupos? Bueno, son parte de la manósfera, de la famosa manósfera que tanto se habla. Sin embargo, pues si nos metemos un poco más a fondo en qué es lo que hemos aprendido todos nosotros que valida a un hombre como hombre, que le daba ese valor, sabemos que es la conquista, sí, qué tanto puede conquistar a una mujer, qué tan atractivo puede ser visto para una mujer, qué tanto poder económico o político puede tener, sí, o qué tan fuerte puede ser, no solo físicamente, sino también qué tantas emociones puede aguantar. Qué tan estoico puede ser en el sentido de no mostrar emociones. Y un montón de cosas, ¿no? Las reglas implícitas en el ser hombre. Y revisamos cada uno de estos grupos y el incel, la palabra incel incluso se ha estado utilizando como insulto. En la serie lo vemos, ¿no? Lo molestan a este niño diciéndole, tiene 13 años. Y lo están molestando diciéndole incel, que es célibe involuntario. ¿Incel realmente es una ofensa? No, es célibe involuntario. ¿Qué quiere decir? Es alguien que quisiera tener relaciones y no las ha tenido. Es célibe involuntario. Y es todo, no tiene un negativo o positivo de más, es simplemente un estado. Pero se está usando de manera ofensiva, pegando mucho en esta parte de es que si no has tenido esta oportunidad sexual con una mujer,
eres menos hombre. Ahí es donde está pegando esta parte. Y la comunidad de los incels son hombres que se han estado reuniendo para hablar del por qué. ¿Por qué esto es injusto? ¿Por qué me hacen a un lado? ¿Por qué no me hace caso la mujer? ¿Por qué no me hacen caso las mujeres? Y entonces hay mucho, parte de este discurso es, bueno, es que un hombre tiene que ser de esta manera para ser atractivo para una mujer. Y si no puedo ser así, tal vez por temas fisiológicos, tal vez por temas de apariencia, tal vez por temas de gustos, tal vez viene de un hogar disfuncional en el que no desarrolló habilidades sociales, relacionales, y simplemente es una persona, es un hombre incómodo de tratar porque no ha desarrollado esas habilidades. Puede ser por un montón de cosas que ese hombre no es cómodo o atractivo para la mayoría de las mujeres y no ha tenido ese espacio. Y parte de la responsabilidad de ayudarle a ese hombre a desarrollar sus habilidades es todo un sistema. No solo en su familia, que puede ser disfuncional y por eso está, sino también en su escuela, que puede haber acoso, bullying y demás, sino también en una comunidad que muchas veces pues nos lleva a, como hombre no puedes hablar de estas cosas. Y si eres diferente o te gustan diferentes cosas, se van a burlar de ti. Y entonces nos burlamos o vemos a la comunidad incel como algo negativo, pero al momento de verlo como algo negativo estamos alimentando el mismo discurso, porque lo estamos haciendo a un lado. Y luego vemos el equipo, iba a decir, el grupo de los PUA, que son los pick-up artists, ¿no? Los que se enfocan en la seducción. ¿Por qué se enfocan en la seducción? Porque uno de los pilares de esa masculinidad que hemos aprendido es la conquista. ¿Cómo vas a salir del incel? Tienes que aprender a conquistar. Y estos son los pasos de cómo hacerlo. Y es, me pongo una máscara. Y voy a hacer las cosas de esta manera que me está diciendo otro hombre de cómo debería ser yo para ser atractivo para una mujer. Y hay un montón de documentales y de videos de hombres haciendo esto y siendo de lo más incómodos y siendo de lo más disfuncionales en su forma de acercarse a otras mujeres. En muchos casos ayudará y les ayudará a desarrollar esa autoestima y esas habilidades sociales. Puede ayudar y por eso hay tantos grupos de esto. Sin embargo, preguntarme el por qué existe, llegamos a ese punto de, está buscando ser visto, está buscando que validen su autoestima, que le ayuden a su autoestima, que le aporten a su autoestima, que le hagan ver que es valioso, que sí vale, que sí importa lo que él piensa, siente y es. ¿No? Y luego vemos a los MGTOWs que pueden ser también muy reactivos en algunos casos, como en otros casos simplemente se enfocan en sí mismos, que es men going their own way, hombres yendo por su propio camino, que muchas veces ahí el discurso es tú enfócate en ti como hombre, enfócate en tu crecimiento, en tu desarrollo, en muchos de estos se ven en los reels de Instagram, ¿no? De dedícate un año solo a ti, aíslate de los demás y dedícate a ti, como solo tú. Pero si llegas a tener esas ganas de tener algo con una mujer y más, ok, tenlo y hazla a un lado y tú sigue con lo tuyo. No, como que empieza a tener un discurso misógino. La mujer solo sirve para eso, pero viene desde ese rechazo de, pues es que luego solo quieren dinero, la hipergamia, no solo quieren dinero, o solo se aprovechan de uno, o te van a dejar por otro, y es un miedo que anda ahí, ¿no? Me enfoco en mí porque sé que me puede hacer daño o que son malas, por malas experiencias o demás. Y lo hago a un lado. Y entonces, a lo que voy con toda esta vueltota que le estoy dando es, estos grupos nacen de un dolor. No justifica las acciones dañinas que pueden estar teniendo, que no estoy metiendo a todos en la misma parte de todos esos grupos hacen todo mal. No, hay grupos de estos que han ayudado a muchos hombres a salir adelante, o a hablar, o a sentirse acompañados. Hay partes que han cubierto necesidades importantes de todos nosotros, que es sentirme parte de algo, sentirme importante, sentirme visto, sentirme parte de algo. Están cubriendo necesidades que no han sido cubiertas en esos hombres o en esos jóvenes en su vida y que empezando por ahí ya están
dándoles la suficiente razón para decir lo que sea que se hable aquí es lo que debería ser. Si comprarse ese discurso, cual sea que sea el discurso, como ya me siento parte de, ya me voy por este camino. ¿No? ¿Qué pasa con Jamie en la serie? Tú lo decías, Julio, la otra vez, ¿no? En la escena con la psicóloga. La última pregunta que le hizo, después de querer imponerse, después de asustarla, después de amenazarla, después de él burlarse de ella y un montón de cosas, al final la pregunta que hizo fue, ¿te gusto? Ujú. O sea, detrás de todo eso era, pues necesito que alguien me diga que soy bueno, que soy valioso, que valgo la pena. Creo que esa, haciendo eco de esta escena, bueno, de todo el capítulo, que la actuación es impresionante y ya cuando vemos que es la primera vez, la primera escena que grabó, son 45 minutos de diálogos en una sola toma. El, toda la estructura es, me fue mucho, por ejemplo, a la psicóloga, que, bueno, a la actriz que hace de psicóloga, ¿por qué se enganchó así o por qué quedó así? Es que pues, somos humanos, o sea, y aquí la cuestión es que en muchos sentidos para nosotros como hombres, desde esta educación del modelo de masculinidad hegemónica, hay muchas situaciones que son cotidianas, pero cuando lo hemos visto, cuando hemos hecho talleres mixtos, cuando las mujeres aportan y escuchan el trabajo que estamos haciendo, en el caso de los hombres, muchas de ellas se sorprenden y dicen, es que eso no lo había visto desde esa perspectiva. Y algo muy fuerte, a mí me impactó mucho, tanto por cuestiones personales como por la escena como tal. Esa pregunta final habla de lo único que quiero es ser visto. Ujú. O sea, dime aunque sea un poco que te agrado, dime, aunque sea, o sea, ejercí tanto poder sobre ti, te asusté, que me dijeron que esto era el modelo, ¿no? Del ser fuerte, imponente, capaz de manejar una situación, no me lleves hacia donde quieres llevarme, que es a que mi padre es el culpable o mi abuelo, etcétera. La inteligencia de él es impresionante, pero a fin de cuentas, un mal manejo emocional es el que lo quiebra. O sea, cuando le dice, dime que te gusto, aunque sea un poco, ¿no? Y ante esa frustración, pues se convierte en ira, ¿no? Y algo que sí, cuando platicaba con mis alumnas, con amigas, que vieron la serie, y me decían, no, pues es que sí está muy feo, del otro. Digo, sí, pero sé que tanto este ambiente también es alimento por una estructura validada y normalizada, que es, por ejemplo, las evaluaciones que se hacen constantemente de los hombres, ¿no? ¿Quién es el más galán del salón? ¿Quién es el macho alfa? ¿Quién es? Y que esos son cuestiones de hasta de concursos dentro de las escuelas que van jerarquizando, ¿sí? Así como se jerarquiza en la cuestión de lo académico, en ese horrible esquema del cuadro de honor. Y digo horrible porque quienes están fuera del cuadro de honor significa que no son honorables. Y esos esquemas tan normalizados que son violentos y jerarquizan y clasifican. Y luego es el más galano, la más linda de la escuela, que hacen un culto a la belleza física, a los estereotipos, y que son cuestiones que se promueven, todo, ya sea por recaudación de fondos, ya sea por todo esto, pero que siguen siendo formas normalizadas, validadas por las estructuras en las que hay una jerarquización dañina, ¿sí? En los que se hace una competencia innecesaria. Y por eso creo que el análisis que intenta hacer la psicóloga, que busca también ella, creo que la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Al igual que lo hizo el policía, ella cierra con también ese por qué. Incluso está siendo acosada por el mismo guardia, ¿no? En todo momento y dice, bueno, ya están hasta cierto punto, hasta cierta manera acostumbradas, lo medio maneja, pero todo no deja de ser incómodo para quienes lo estamos viendo, y es donde se siguen validando esas estructuras. Y si me permites, un punto de esperanza que pude ver en la serie
es cuando el policía se lleva a su hijo a comer, ¿no? O sea, si bien había esas preguntas, si bien había esa cuestión o esos intentos fallidos de cercanía, hay una conexión, porque el hijo se preocupó por su papá, le dice, ¿sabes que te vi tan perdido? Que me dio pena. Pero fue, si no le importara, diría, ah, pues es tu bronca, tu trabajo, ¿no? Pero él, mira, entiende esto, o sea, es la cercanía y al final hasta el muchacho se saca de onda, ¿no? Que así nos pasa cuando intentamos hacer esa cercanía. Yo recuerdo cuando intenté acercarme a mi padre, que fue a través de esos acompañamientos en psicoterapia, en los cuales quería darle un abrazo. Y entonces me dijo mi psicólogo, mi terapeuta en ese momento, bueno, comienza solo por tocarlo. Llega y toca su hombro y le llama, papá, ya vine. Recuerdo cuando lo hice la primera vez, fue, papá, ya vine. Y volteé así de, ¿qué pasó? Como algo completamente extraordinario, ¿no? Digo, no, nada más que decirle que ya vine. Ah, y poco a poco fue una forma de irme acercando, pero qué difícil es cuando no tenemos modelos que lo hayan hecho antes y romper eso para lo que son las nuevas generaciones, quienes tienen hijos, quienes van generando estos ambientes, pueden ser esos momentos de espacio y pues en medio de toda esta dificultad y complejidad del esquema, pues una visión de esperanza. Por eso está esta serie para decir, hey, así están las cosas, ¿qué vamos a hacer? No nada más es una denuncia, es también, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y pues aquí estamos, grabando Mm. estas horas de la noche, buscando dar pautas, buscando compartir, porque ya queremos hacer algo y estamos haciéndolo. Exacto, y hace falta más, mucho más, Sí, muchísimo más, porque pero ya empezamos. sí, ya empezamos, ¿no? Por un lado se vuelve difícil de ver estas series porque, pues dices, chin, o sea, ojalá este niño, este joven hubiera tenido un espacio como el que yo privilegiadamente estoy teniendo ahora, ¿no? O aunque hubiera tenido un amigo como los que yo estoy teniendo ahora, o hubiera tenido una red donde caer como los que yo estoy teniendo ahora, o los padres, ¿no? El detective o el papá hubieran tenido algo. Pero luego me llega la pregunta también, como la que hacía Suri hace rato, ¿no? ¿Pero hubiera sido suficiente? ¿Qué más podemos hacer? ¿No? ¿Qué más se puede hacer? Porque lo primero que yo pensé al terminar la serie, que sale la escena con el peluchito y hace la pregunta o le dice, ¿no? Debí hacer más. Yo me rompí, ¿no? Yo me eché a llorar un buen rato, estuve llorando y más con la canción de Aurora que ponen, pues me movió muchísimo. Porque dije, realmente me llevó a un momento, a un lapso en esa parte de desesperanza, como decir, no importa qué haga, se va en algún momento a encontrar con la oscuridad del mundo, se va a encontrar con este nivel de oscuridad y lo sé, siempre lo he sabido, por así decirlo, desde hace tiempo al menos he sabido, algún día se va a encontrar con las partes más oscuras de la humanidad, porque está en todos, porque está en todos lados, porque no podemos tampoco sobreproteger a nuestros hijos diciendo que no se encuentren con ello, no. Pues le doy las herramientas, ¿no? Para enfrentarlo, para atravesarlo, para ir fuerte hacia ello. Pero ¿y qué tal si, no? Esos qué tal si su amigo, si su compañero, si sus compañeros de escuela, debería sacarlo de la escuela porque los demás niños van a tener teléfono. Yo estoy cuidando que no tenga teléfono y acceso a redes sociales hasta una edad lo suficientemente madura, pero sus amigos sí van a tener. Su amigo va a tener la tablet de cuando vaya a visitarlo. O sea, ya son preguntas de padre, bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer, no? Más que seguir trabajando en estar para él y que él, en el momento que un mensaje, un discurso de estos le llegue a querer removerle la herida y agarrarlo desde ahí, él pueda decir, no, esa herida no soy yo. Sí, tal vez tengo algo de eso por ahí, pero esa herida no soy yo. Y ese discurso no me resuena.
porque me siento amado, porque lo soy. Y entonces llego a donde mismo, como decías ahorita, Julio, llego, no me queda más que buscar abrirme con mi hijo, y no solo con mi hijo, con mis hermanos, con mis amigos, con mi padre, con mi pareja, con las personas que tal vez no han vivido un ejemplo de un hombre que lo está intentando, ¿no? Ni siquiera de un hombre consciente, de un hombre desconstruido, de un hombre... No, no, no. Solo de un hombre que lo está intentando, que está haciendo algo al respecto, que está buscando hacer algo al respecto, para que esa visión no sea de desesperanza, sino de esperanza de que podemos hacer algo, ¿no? Porque fácilmente aquí hablando podemos decir, ah, sí podemos hacer algo. Bueno, pues así como es multifactorial el por qué surgen estas situaciones, son muchas cosas que tenemos que hacer como sociedad, como familia, como comunidad, como profesionales, como... Son muchas cosas y es mucha responsabilidad y corresponsabilidad que se puede hacer y que estamos haciendo y que requiere de más personas, de más hombres haciéndolo. Para que no sea escuché de un proyecto allá que hacían eso, pero no, sino pues que la norma se empiece a volver el que un hombre puede abrazar al otro, ¿no? Puede abrazar a su padre, puede abrazar a su hijo, para que haya más hijos que tienen suficientes recuerdos de abrazos con su padre y que no lo terminen buscando de otra forma, creo yo. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? ¿Qué pudiéramos estar haciendo? Creo que in- independientemente de si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, creo que estamos intentando hacer algo. Eso creo que ya es muy valioso, ya es importante. No, si hacemos lo suficiente o no, también creo que pasa como, o sea, lo que decía, ¿no? Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. ¿No? Ahora, digo, yo por ejemplo, esto que decías, ¿no? De esta parte de como de el poder abrazar al padre, ¿no? O sea, hace un tiempo falleció una tía y que mi papá era muy cercano a ella, ¿no? Y yo sabía que en algún momento mi papá se iba a quebrar y que estuve esperando ese momento para poder acercar y abrazarlo. Y mi hermano el mayor me dice, oye, güey, ¿cómo lo hiciste, güey? Yo lo quise abrazar y me aventó. Digo, pues es que llevo un rato haciendo esto. O sea, no es a la primera. Y creo que es como también tener como esa parte, ¿no? La paciencia, ¿no? Que no, no vamos a ver los resultados inmediatos. Creo que es un trabajo constante, ¿no? Pero la verdad es que sí, creo que sí se está haciendo un trabajo. Creo que sí estamos este, mejorando, que a lo mejor nosotros no lo vemos, pero alguien más lo verá y creo que podremos regalarle unos cimientos un poquito más fuertes a nuestros hijos
y tener como la conciencia de poder decir, no, esto no es para mí, esto no lo quiero, esto no lo necesito, ¿no? O sea, no necesito ser validado por alguien más porque yo sé muy bien quién me ama. Yo sí puedo identificar esta parte de si en realidad es nada más como un ratito o es algo importante para mí o no, creo, ¿no? Entonces, o sea, es porque sí, a final de cuentas es como lo que nosotros sentimos y creemos que está bien. A lo mejor para alguien más dirá, no, es que no estás bien. Pues, o sea, tampoco necesito que me valides tú. Para mí este trabajo que estoy haciendo, para mí es importante y creo en él. Y creo en mí. Exacto. Para varios de nosotros ya son las 11:30 de la noche, así que vamos a ir cerrando acá el episodio. Hermanos, ¿alguno que quiera añadir algo más, que quiera mencionar algo más antes de ir cerrando? Bueno, como buen cinéfilo, bueno, que me gusta el cine y estos espacios, agradezco que se utilicen el arte para mostrar esas realidades que a veces son tan difíciles de manejar, ¿no? La adolescencia es una de las miniseries que presentan esto. Hay otras, hay películas, hay intentos, y entonces son esfuerzos que cada uno desde su trinchera está buscando que se visibilice esta sociedad violenta, ¿no? Que bueno, ha estado evidenciándose cada vez más situaciones que nos urgen a actuar, que nos urgen a movernos y a poder hacer cambios desde lo personal, analizando nuestro propio historial de violencia, nuestra propia vivencia y también en nuestro entorno inmediato, ¿no? Y ahí es donde podemos empezar y ya puedo decir orgullosamente que estamos empezando. No son esfuerzos perfectos, no son esfuerzos definitivos, pero son grandes esfuerzos que van generando cambios como una ola y que pues sabemos que no estamos solos, ¿no? Que hay varias personas en el mundo, muchas diría yo, que queremos hacer esto diferente, una paternidad diferente, una masculinidad diferente, cada vez más sana, una forma de vivir entre seres humanos que sea donde todos los respetos, todos los derechos sean respetados, donde eh, eh, todas las instancias, todas las personas puedan acceder a estos derechos y eso, pues, no podemos perder la esperanza de que puede haber algo diferente. Gracias, hermano. Suri, ¿quisieras añadir algo más? Pues creo que más bien, pues creo que es como no dejar pasar esta oportunidad de observar lo que esta serie nos hace ver y cuestionarnos. Creo que una parte importante para empezar precisamente este cambio en estos modelos de masculinidad que son un cultivo, como decía Julio, para la violencia, un terreno fértil para esto, pues creo que es empezar a observar cómo se dan en la vida diaria, ¿no? Esos patrones de conducta y a partir de ahí también elegir si es cierto que, pues que ese modelo nos atraviesa a todos como hombres, también es cierto que tenemos la capacidad de elegir qué tipo de masculinidad encarnar y creo que tomar conciencia de ese modelo que fue heredado, transmitido, etcétera, es uno de los primeros pasos, ¿no? Y que la serie ponga de manera más visible esto, me parece es una oportunidad para subirnos al barco, desde mi perspectiva. Exacto, definitivamente. Iván, ¿quisieras añadir algo más? Pues ya básicamente, sí, creo que esta serie cuestiona muchas de las cosas que la sociedad
ha ido como normalizando, ¿no? Y que nos hemos ido acostumbrando, como que hemos ido perdiendo también la sensibilidad de decir, híjole, esto hay que tener cuidado con estas cosas, hay que acercarnos más, hay que hablarnos más, hay que querernos más, ¿no? Hay que abrazarnos más para poder tener fuerza, ¿no? Para poder decir, ok, esto no me late, ¿no? No me está funcionando, no quiero, ¿no? Lo importante es que es decir, no quiero. Lo importante que es decir, no quiero, no me gusta, no me interesa. No creo que eso es también importante enseñarle como a nuestros hijos, a las juventudes, ¿no? O sea, porque pues también tenemos como esta parte como de perder la sensibilidad. No, como no soy yo, no me importa. Como no es alguien de mi familia, no me importa. O sea, creo que todos como sociedad tenemos que trabajar para ser mejores como sociedad, como seres humanos. No dividir, es que el feminismo, el machismo, tal, es que creo que es importante ya quitar esas líneas divisorias y juntarnos y ir por un bien en común por la humanidad. Estoy muy de acuerdo con eso. Tenemos que movernos, eventualmente tenemos que movernos a colaborar juntos, todos los grupos, todos los géneros, todas las personas. Aceptar primero que nada que tenemos todos y todas responsabilidad en la mejora de nuestra sociedad. Y lo tenemos que hacer desde nuestra trinchera, ¿no? Va a verse diferente para unos y para otros porque venimos de contextos distintos, de expectativas diferentes. Es normal que veamos diferencias en lo que tenemos que hacer desde cada trinchera, con el objetivo de que en algún momento podamos convivir con más respeto, con un mayor respeto y con un mayor amor. Y por supuesto firmeza, establecer límites, como decías ahorita, Iván, de una mejor manera, para con hombres, para con mujeres, para con cualquier persona. Y estoy muy de acuerdo con Julio con que series como esta realmente nos da una oportunidad de revisarnos desde el arte de una mejor manera. Así que me tiene muy agradecido que haya más y más series que están hablando de estos temas, tanto desde la broma como también desde la proyección de casos extremos, fuertes, pero muy reales, ¿no? Que existen y que necesitan ser vistos para traer a urgencia estos diálogos, estas conversaciones. Así que hermanos, gracias por su tiempo, gracias por desvelarse aquí conmigo para hablar de este tema. Me parece importantísimo. Estoy seguro que vamos a seguir hablando de esto en próximos episodios. Yo lo voy a estar mencionando también en redes para también llamar a más hombres acá a nuestros espacios. Si bien no son los únicos, nuestro espacio no es el único espacio para hombres que existe. eh, Estaría maravilloso que más hombres formaran parte de círculos de hombres, de espacios donde estemos buscando trabajar en lo que Iván, lo que Suri, lo que Julio mencionaban ahorita, de empezar a practicar esas partes que tal vez hemos rechazado mucho como hombres socialmente y que entre más nos acercamos a ellas y más las practicamos, más normales empiezan a volver para nosotros, para nuestra familia, para nuestras comunidades, a través de la práctica. Así que bueno, hermanos, gracias por su tiempo, gracias a todos y todas las y los que nos han escuchado en este episodio. Nos estamos escuchando en el próximo. Adiós.